Comenzaremos explicando qué es el weaning y cuál es la diferencia con la extubación y/o decanulación. Muchas veces se los confunde porque en general la extubación se da al final del proceso de weaning, como si fuese parte de ese proceso. Pero el weaning, destete o desvinculación es el proceso de transición de la ventilación mecánica a la ventilación espontánea. Y la extubación y la decanulación son el retiro de la vía aérea artificial. Ahora bien, uno puede seguir unido a la ventilación mecánica una vez extubado y seguir su weaning a través de la ventilación no invasiva. O uno puede desvincularse de la ventilación mecánica pero seguir con la vía aérea artificial. Más del 40% del tiempo que un paciente está en ventilación mecánica es durante el proceso de desvinculación y puede ser mayor en patologías de difícil resolución. Si vamos directo a nuestras preguntas, ¿cuándo empezamos a pensar en el destete? La respuesta es el día que se interna el paciente. Desde que uno piensa el calibre del tubo endotraqueal, las drogas administradas o el modo ventilatorio, todo eso va a ser para que el paciente salga rápido de la ventilación mecánica. ¿Qué pasa si nos equivocamos en el proceso y en la decisión de extubar al paciente? Si el retiro es anticipado, genera estrés respiratorio y estrés cardiovascular. Nos puede llevar a la pérdida de la vía aérea, fatiga muscular, que vuelva a asistencia respiratoria mecánica, comprometer el intercambio gaseoso y aumentar la mortalidad. ¿Y qué pasa si somos más conservadores? Tenemos mayor riesgo de infecciones, de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, mayor debilidad muscular, mayor riesgo de complicaciones extrarrespiratorias, riesgos de lesión de la vía aérea, incremento de la mortalidad e incremento de los costos. Obviamente, nuestro objetivo sería buscar un equilibrio, no prolongar innecesariamente la ventilación mecánica y no fracasar en la decisión de extubar. La evolución del paciente con el respirador podríamos decir que tiene tres fases. La fase de injuria, en donde vamos a elegir el modo con el volumen y la diferencia de presión adecuada. La fase de recuperación, en donde el paciente muestra signos de recuperación al menor tiempo posible de ventilación mecánica, en donde debemos satisfacer las demandas y comienzan las asincronías. Y la fase de desconexión, donde se deben utilizar todos los recursos para liberar al paciente del soporte ventilatorio. La pregunta entonces sería: ¿cuándo empezamos a suspender la ventilación mecánica o cuándo iniciamos esa fase de soporte parcial? Un paciente con potencial de ser desvinculado debe cumplir con ciertas pautas. La resolución de la causa de intubación o que esté en vías de resolución, una oxigenación adecuada con una PAFI, que es la relación entre la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno, mayor a 150 o 200 de acuerdo a la bibliografía que leamos, con una PIP menor o igual a 8. Como podrán ver, estamos hablando de una PAFI de 150 que con algunos pacientes estaríamos a punto de pronar y a estos estamos pensando en desvincular. Ahí tendrá que entrar el ojo clínico nuestro. Que esté afebril, estabilidad hemodinámica, un Glasgow mayor igual a 8, que si bien es un criterio que casi todos los artículos lo ponen, hay trabajos como este de Coplin en donde se extuban pacientes neurológicos con Glasgow menor a 8 y les va bien. Así que es algo para tener en cuenta. La extubación directa después de tener estos criterios lleva un 40% de falla, lo que nos hace requerir de algo más. Ese algo más es la realización de una prueba de ventilación espontánea, que es la forma más directa de evaluar el rendimiento de un paciente sin soporte ventilatorio. Se han realizado estas pruebas con tiempos de 120 y 30 minutos, pudiendo ser capaces a los 30 minutos de identificar la misma cantidad de los pacientes que fallarían. Por lo tanto, una prueba de 30 minutos se dice que es suficiente. Y si superan esta prueba, tendrán una probabilidad de éxito de aproximadamente 80%. Hay varias maneras de realizar la prueba de ventilación espontánea. El tubo en T, en donde se desconecta al paciente del ventilador, se conecta una pieza en T al tubo endotraqueal con un extremo conectado al oxígeno y el otro al aire. La presión de soporte ventilatoria en soporte 7 con una PIP de 5 o en presión de soporte ventilatoria con una presión de 7 con PIP de 0.
Si bien no tienen diferencias en las tasas de falla de extubación, hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, en este trabajo que compara los tres métodos, se puede ver cómo en los pacientes seleccionados el trabajo respiratorio con el uso de PIP y de presión de soporte comparado con el tubo en T baja un 50% y con presión de soporte y cero de PIP un 25%. La presión de la arteria pulmonar también varía. En los pacientes de este artículo, el promedio de las personas en los diferentes métodos fue con PIP y presión de soporte de 17 milímetros de mercurio. Solo con presión de soporte 20 y en tubo en T 21. El resultado fue que todos los pacientes en tubo T fallaron. Sin embargo, el 57% de los pacientes pasaron la prueba cuando se usó presión de soporte sin PIP y el 79% de los pacientes pasaron la prueba con presión de soporte y PIP. También se ha demostrado que el uso del tubo en T en una población heterogénea puede reducir el tiempo de weaning en el weaning prolongado. Sin embargo, si la prueba la realizamos en pacientes EPOC, los días de ventilación mecánica disminuyen con la presión de soporte. A modo de resumen de lo último que dijimos, el uso del soporte disminuye el trabajo respiratorio. El uso de la PIP influencia de modo favorable la situación hemodinámica y reduce el trabajo respiratorio, y el tubo T es la más realista. Si bien el uso de presión de soporte aumenta la tasa de pacientes que pueden pasar la prueba de ventilación espontánea, no aumenta el porcentaje de falla de extubación. Hasta ahora, todo lo dicho son datos. Lo que viene es a modo de opinión personal. Como todos los tratamientos y entrenamientos, deben ser personalizados. Si tengo un paciente con antecedentes cardíacos, yo lo pondría en tubo en T para ver cuál es su respuesta sin la presión positiva. Si tengo un paciente EPOC, probablemente lo haría con presión de soporte, ya que un paciente EPOC puede que no pase la prueba de tubo en T a pesar de estar en condiciones de ventilar sin el tubo. Entonces, pongámosle que tenemos nuestro paciente ventilado y tenemos la sospecha de que el paciente ya puede empezar a ventilar espontáneamente. ¿Qué hago? ¿Le hago una prueba de ventilación espontánea al paciente? Hay muchos predictores de weaning / extubación que nos pueden ayudar a tomar una decisión de si someter al paciente a una prueba de ventilación espontánea o no. No es para que tomemos la decisión por un número, pero nos puede guiar no solo a tener una idea de qué es lo que va a ocurrir con nuestro paciente, sino a encontrar cuál es la causa en caso de que el paciente falle la prueba. Ahora vamos a explicar un poco el porqué de eso, viendo algunos predictores y explicando un par. La verdad es que son muchos, ya que siempre estamos en busca de algo que nos pueda ayudar a no tener fallas, y aún no hemos encontrado el predictor perfecto. Los que tenemos en pantalla son solo un par, y de estos los más usados y estudiados son la Pmax, la presión inspiratoria máxima. Está claro que mientras mayor fuerza inspiratoria tengamos, mayor será la probabilidad de que podamos respirar solos. El límite que se propone es menor a menos 20 centímetros de agua. Si bien es muy usado y de gran valor para nosotros, tiene sus defectos a la hora de usarlo como predictor. No habla de la carga. Vamos a un ejemplo más común para todos. Imagínense una persona en el gimnasio realizando un ejercicio de pecho plano. El máximo peso que puede levantar son 100 kilos. Por lo tanto, podríamos decir que tiene fuerza. Si le pongo 20 kilos, puede estar todo el día haciendo el ejercicio. Pero si le pongo 80 kilos, probablemente no pueda hacerlo por mucho tiempo. Lo mismo va a pasar con el diafragma y la carga que tenga que sobrellevar. Otro tema es que al realizar la fuerza máxima, puedo utilizar musculatura accesoria, no solo el diafragma. La P01 es otro de los predictores. Habla del drive respiratorio y marca la presión realizada en los primeros 100 milisegundos del esfuerzo inspiratorio. Habla de la activación muscular del sistema respiratorio, de la demanda. El valor debería encontrarse entre 1.5 y 3.5, aunque en estudios de EPOC llegan a los 6 centímetros de agua. Pero por lejos, el predictor más nombrado y más estudiado es el Rapid Shallow Breath Index, también conocido como índice de Tobin o FRBT, que es la relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. El valor varía según los estudios, pero muchos
dicen que debe ser menor a 105. Obviamente, mientras mayor es la frecuencia respiratoria o menor el volumen corriente que pueda meter en cada ciclo, nos habla de un potencial de fatiga. Mientras mayor sea la frecuencia respiratoria, es un aumento de la carga de la demanda del paciente. Y un bajo BT nos habla de un bajo funcionamiento neuromuscular. Entonces, nuestro paciente pasa la fase aguda, sospechamos que está apto para el weaning, sacamos algún predictor evaluando su aptitud y hacemos la prueba de ventilación espontánea. Pueden pasar dos cosas: que la pase o no. ¿Cuándo digo que un paciente no pasa la prueba? ¿Y qué hago con ese paciente? El paciente falla cuando presenta alguno de estos ítems durante la prueba. ¿Y qué hacemos? Lo reconectamos. Pero no es necesario setear el ventilador para que no haga nada. Solo tiene que estar confortable y sin disnea. Igualmente, lo más importante es poder identificar la causa del fallo, para poder mejorarla. Si solo vemos que falla, lo conectamos y esperamos al día siguiente para volver a hacerle otra prueba, es probable que solo lo hagamos pasar por una prueba estresante y que falle de nuevo. Esa falla puede estar dada por desbalance entre capacidad y demanda, una disminución de la capacidad por depresión del centro respiratorio, neuropatía periférica o trastorno muscular, o un aumento de demanda, ya sea por una carga resistiva dada por una obstrucción bronquial, un HMI impactado o un tubo endotraqueal tapizado, por un aumento de la carga elástica, por un parénquima lesionado, por una ocupación alveolar o una ocupación pleural, o el aumento de la carga también puede estar dado por el volumen minuto alto. La falla puede estar dada también por inestabilidad cardiovascular o problemas psicológicos, delirio o ansiedad. Vamos a un ejemplo. Pongo a un paciente en tubo en T y veo que aumenta la presión arterial. De a poco va aumentando la frecuencia respiratoria, lo oculto para ver qué pasa y tiene crepitantes. La frecuencia respiratoria y la tensión arterial siguen aumentando, al igual que lo hace el esfuerzo inspiratorio, por lo que conecto al paciente nuevamente a la ventilación mecánica. Esto quiere decir que falló la prueba de ventilación espontánea por un problema cardiovascular. Si yo al paciente le hubiese conectado sin ocultarlo o sin preguntarme por qué falló, le hubiese hecho la prueba al siguiente día y seguramente me hubiese fallado por lo mismo. Entonces, encontré la falla, lo reconecté. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, en este caso, será preguntarme: ¿cuál fue el balance de líquidos? ¿Le paso diuréticos? ¿Tiene un ecocardio? ¿Qué FEI tiene? Probablemente, si responde esas preguntas y resuelva el tema, lo podré extubar. Si no hago nada, seguirá fallando, incrementando su mortalidad. ¿Por qué dije que los predictores nos pueden ayudar a buscar o a encontrar, mejor dicho, el motivo de la falla? Imagínense que a este paciente que lo desconecto para una prueba de tubo en T empieza a subir la frecuencia respiratoria, no así la TA. Y vemos que empieza con esfuerzo inspiratorio utilizando los músculos accesorios. Cuando lo oculto no escucho ni obstrucción, no escucho crepitante, nada particular. Por lo tanto, descartamos la falla por un problema cardiovascular. Pongámosle que le habíamos tomado el Camicu y que descartamos ya problemas psicológicos. Si le hubiese tomado la Pimax, la presión inspiratoria máxima, podría discernir si es por falta de fuerza muscular o por ahí por aumento en la carga. Si tiene una buena Pimax, descartaría la debilidad muscular y tendría que ir por un aumento en la carga. Y así iremos como Dr. House jugando con su pizarrón, tachando lo que podría ser y lo que no. ¿Cuándo vuelvo a realizar otra prueba de ventilación espontánea? Al día siguiente, salvo que la reconexión sea por algo puntual. Por ejemplo, tenía que dializar, lo reconectamos por un cambio de catéter, no se coordinó la higiene con enfermería. Son cosas que se pueden ir viendo. Si bien no está contraindicado volverle a hacer la prueba de ventilación espontánea el mismo día que falla, no tiene mucho sentido y lo más probable es que vuelva a fallar, salvo en estos casos especiales. Dijimos que podían pasar dos cosas cuando hacíamos una prueba de ventilación espontánea. Recién vimos una, que pasaba cuando el paciente falla. Ahora vamos a ver la otra, cuando al paciente le va bien, cuando pasa la prueba. ¿Y cuándo lo pasa? Obviamente cuando no presenta ninguno de estos criterios durante los 30 o 120 minutos de la prueba.
En general, lo que yo hago, después cada uno lo verá en su centro, es anotar un horario de inicio de la prueba y un checklist con la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno y ver la mecánica respiratoria. Lo voy chequeando durante la prueba de ventilación espontánea para ver si hay algún cambio y al finalizar la prueba anoto el horario de finalización, ya sea por fallo o porque lo pasó. Si hay fallo, anotaré el porqué de ese fallo y si lo pasó, solo el horario. Ahora, una vez que pasó la prueba de ventilación espontánea, ¿qué hago? Eso lo veremos en el próximo video.